Hola a todos, soy Miriam. La semana pasada me quedé decorando este álbum de My Little Baby Girl con la colección de papeles de Fábrica de Koru, que es precisamente en colaboración con ellos que lo hago como diseñadora. ¿Cómo me gusta decir esto? Como DT de Fábrica de Koru. Pues eso, vamos a continuar con la decoración y la página que toca es la página número 3. Esta página lleva una estructura que es una cascada dinámica le llamo yo. Para ello he cogido un rectángulo de cartulina en color morado, en este caso, de 8,5 pulgadas de ancho por 3,25 pulgadas de alto. Y marco 5 líneas de doblez a 2,5 la primera y luego las siguientes a 1/4 de separación. Esto es, os pongo las dimensiones aquí en pantalla. Y luego lo que tengo que hacer es ir plegando la cartulina por esas líneas que he marcado. Aparte he recortado también 5 rectángulos de cartulina que tienen 2,5 de ancho por el alto de la estructura, o sea por 3,25. Y lo que tengo que hacer ahora es aplicar un poco de pegamento justo debajo de donde he marcado la línea de doblez. Que el pegamento no vaya encima de esta línea. Y allí es donde pego uno de los rectángulos, el primer rectángulo de cartulina. Repito la operación, aplico pegamento en esta zona sin poner pegamento encima de la línea marcada y pego el segundo rectángulo de cartulina. Y repito esto mismo hasta completar los 5 rectángulos de cartulina, a los que, como veis, he troquelado las esquinas con la Corner Jumper, el modelo Scallop. Para decorar el primer rectángulo de cartulina voy a utilizar esta imagen de la colección, esta tarjetita, y para que destaque le voy a poner debajo un rectángulo en cartulina color verde lima que contrasta con el morado. Luego, el papel decorado que va a forrar la hoja mide 22,5 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto y voy a colocar un bolsillo. Voy a aprovechar este resto de papel. Para que contraste le voy a poner aquí un borde en cartulina color lima que he troquelado el borde superior con la troqueladora que estoy utilizando para todo este proyecto. Y luego hago unas pestañas que voy a pegar en 2 de los lados y en el tercer lado, en la parte inferior, le pondré pegamento. Despego cuidadosamente porque se me ha olvidado poner el pegamento en la parte inferior. Pero bueno, como no se había secado aún el pegamento, no hay ningún problema. Continuamos con la estructura, con la cascada. Tengo aquí una franja de cartulina, da igual el color porque no se va a ver, y tiene aproximadamente 2 centímetros de ancho. La voy a pegar en este borde inferior por el reverso de la estructura. Aplico pegamento, pego la tira. Y esto no es necesario en realidad, lo de ponerlo sobre la plegadera para marcar la línea de doblez. Lo que pasa es que a veces soy un poco tiquismiquis, pero no es necesario en absoluto. Se trata de marcar ahí unas líneas de doblez para luego poder plegar más fácilmente esta franja de cartulina. Aplico pegamento en los extremos y pego, montando un lado sobre el otro. Para hacer el tirador he troquelado 2 círculos de 1,25 de pulgada, pego uno por encima de la estructura, como estáis viendo, y el otro lo pegaré por el reverso. Una vez que he hecho esto, aplico pegamento sobre esta zona de la franjita esta que acabamos de pegar, y ya puedo pegar la estructura en la zona de la página donde quiero, o sea, aquí. Compruebo que funciona la estructura. Le pongo un par de etiquetas de la colección y listo, la página 3 terminada.
Vamos con la página número 4. Para esta página voy a poner una solapa en el lado izquierdo. Tengo este rectángulo de cartulina color verde lima que tiene la altura 14 centímetros y de ancho tiene 10 centímetros. Y le voy a poner una pestaña. La pego de esta forma a la hoja decorada. Troquelo estas dos esquinas para darle forma con la corner jumper de modelo Scallop. Y luego voy a utilizar este motivo precortado de la colección que me gusta mucho. Lo pego sobre un círculo troquelado de cartulina color morada. Una vez pegado le pongo pegamento en esta zona y lo pego a la solapa. Y aunque aquí en el vídeo no se ve esa parte, lo que he hecho es, por el reverso del círculo, he pegado un imán en el extremo exterior que he cubierto con otro círculo en cartulina color morado del mismo diámetro. Y voy a aplicar aquí un truco que aprendí de Cristina Radovan, que consiste en manchar de tinta el imán, el reverso del imán, luego bajo la solapa y donde deja la mancha es donde voy a poner el pegamento. Y aquí viene un poquito la chapuza. Para cubrir este imán he troquelado un círculo pequeñito, lo he pegado ahí y luego ya puede ir este otro rectángulo en el que va a ir la foto y que además es un bolsillo porque le he colocado unas pestañas en sus tres lados por el reverso. Página 5. La página 5 es muy sencilla, es únicamente decoración, así que no requiere de mayor explicación. Es una franja de cartulina color verde lima de todo el ancho del papel, o sea 22 centímetros y medio, más 1 centímetro de pestaña por 3 de los lados. El borde superior lo he troquelado con la troqueladora que estoy utilizando para todo el proyecto. Lo pego a la hoja decorada con la que voy a forrar la página del álbum. Y luego, a manera decorativa, este rectángulo en cartulina color morado, que también a su vez lleva una decoración con una de las tarjetas de las mini tarjetas de la colección. Página 6. He colocado todos los elementos que quiero que lleve esta página de esta forma. Esta es la disposición y ahora lo que voy a hacer únicamente es pegarlo. Como veis, en esta página también voy a colocar una cascada de estas dinámicas. Lo que pasa es que la he colocado en otro sentido, en el sentido contrario. En esta tiro hacia la izquierda y en la anterior tiraba hacia la derecha, pero es exactamente el mismo procedimiento para realizarla. Vamos con la página número 7. Para esta hoja he recortado en un rectángulo de cartulina color morado que tiene todo el ancho de la página, es decir 22 centímetros y medio, y de alto 9 centímetros más 1 centímetro de pestaña. He troquelado el borde inferior en este caso y luego voy a decorar de esta forma con rectángulos en cartulinas de color contrastante, bueno, blanco y verde lima, y etiquetas de la colección. Página número 8.
Para la página número 8, como en todo, estoy intentando aprovechar los restos de papel. Voy a pegar estas dos franjas de cartulina y papel decorado que me ha sobrado de otras partes. Y voy a poner un sobre, voy a hacer un sobre en cartulina color morada, pero lo voy a poner de forma vertical. Y como los sobres que se hacen con esta herramienta, las dimensiones que pone están pensadas para que sea en formato horizontal, al ponerlo en vertical queda un poco raro el montaje. Pero no hay ningún problema porque lo voy a cubrir con esta etiqueta y además me sirve de sujeción para la solapa superior del sobre. El sobre va a ir ahí, así que le pongo pegamento por el reverso y lo pego. Corto las esquinas de las etiquetas para darle forma de tag y voy a colocarlas aquí a manera decorativa, porque como no está pegada esa parte de estas bandas horizontales, pues se sostienen sin problema. Ya está. Sencilla, pero yo creo que vistosa. Siguiente, página número 9. Nuevamente una cascada, esta vez la pondré para que el tirador vaya debajo. Como veis voy jugando, primero hago que tire, que se despliegue hacia la derecha, luego hacia la izquierda, ahora hacia abajo. La disposición es esta, siempre presento primero más o menos cómo quiero que quede la página, haciendo que contrasten los colores, el diseño, las formas. Y cuando ya lo tengo más o menos claro, pues es tan fácil como pegar los elementos sobre la hoja. A este cuadrado de color verde lima voy a hacer quiero que tenga un poco de relieve, así que voy a colocar esta cinta que también es de fábrica de Koru para dar volumen. Es cinta adhesiva de foam adhesivo. Coloco 3 franjas en los 3 lados del cuadrado, dejo el cuadrado superior, el borde superior libre y a la vez decoro con esta figura precortada de la colección. Y entonces este cuadrado, además de tener volumen, tiene ahí un espacio que me permite meter cosas en su interior. Y aquí poner una foto. Ahora página número 10. Voy a hacer que este cuadrado inferior sea un bolsillo, le hago unas pestañas con cartulina que pego por detrás, por el reverso.
Y voy a aprovechar este recorte, esta franja de papel decorado, lo pego únicamente en estos dos puntos, en el extremo izquierdo y derecho. Luego por encima este cuadrado en cartulina color morado que hace contraste, y es allí donde se colocará la foto. Ahora en el lado izquierdo quiero poner esta solapa. Es un rectángulo en cartulina color morado con una pestaña en su extremo inferior al que le he dado esta forma de círculo arriba de semicírculo. Le coloco un imán y esta es la forma de colocar los imanes. ¿Veis? Antes de pegar la hoja decorada al álbum en sí, pues se coloca el imán. Voy a poner esta figura decorando aquí arriba y listo. Tenemos la página 10 terminada. Vamos a por la siguiente, página 11. Para la página 11 voy a hacer un elemento decorativo, un shaker, una estructura shaker de estas agitables. Así que he recortado este marco con dos troqueles en cartulina color verde. Le coloco cinta adhesiva por el reverso y luego lo pego al acetato. El rectángulo tiene todo el alto de la decoración, es decir, 14 centímetros de alto. Y el ancho total del rectángulo es 9 centímetros. El marco tiene un espesor, un ancho de aproximadamente 7 milímetros. Una vez que está pegado el acetato, lo que voy a hacer es darle volumen, así que utilizo el foam adhesivo, la cinta adhesiva de 3D, que es de fábrica de Koru y tiene un espesor de 1 milímetro más o menos. Así que coloco esta espuma adhesiva en todo el contorno por el reverso del marco. Y esto va a quedar más o menos así. Quiero que el fondo sea este contraste de cartulina color morado y papel decorado por encima. Pero como este shaker va a ser además de elemento decorativo un sobre que va a tener capacidad por los lados izquierdo y derecho, le hago una pestaña de 1 centímetro como siempre. El alto de este rectángulo es 14 centímetros y el ancho 10 centímetros y medio. He troquelado los dos bordes laterales. Doblo la pestaña, pego papel decorado, una franja de papel decorado de esta forma. Delimito el marco que acabo de hacer para la shaker para saber hasta dónde puedo colocar los elementos decorativos del interior. Voy a poner estos globos que están hechos con un troquel, algunas nubes, y como quiero destacar que esta nube morada va un poco por encima, quiero darle un poco de volumen, lo que hago es troquelar varias nubes. He troquelado 4 nubes en el mismo color de cartulina, pego una sobre otra y de esta manera obtengo una solidez en la figura porque queda bastante rígida y aparte un volumen bastante discreto. Además, otra ventaja es que consigo una nube uniforme por todos sus lados, de modo que luego no se me cuelen las lentejuelas o los elementos que pueda poner dentro de la shaker. La pongo donde tiene que ir ubicada, la pego y finalmente pego el oso. En la parte superior le voy a poner un poco de volumen y en la parte inferior va pegado a ras, como siempre. Un poco de pegamento en la parte inferior y lo pego ahí. Bien, pues ya tenemos la escena montada. Voy a ponerle estos ojos móviles al oso.
Pero al ponerle estos ojos, el volumen aumenta. Y eso implica que voy a tener que darle más altura al marco para que pueda luego cerrar bien. Así que lo que hago es una segunda ronda de espuma adhesiva 3D en todo el contorno del reverso del marco. Y ahora sí compruebo que va bien. Va a poder cerrar sin problema. Voy a poner estas estrellitas que he comprado recientemente en AliExpress, que son muy chiquititas y tienen un brillo discreto y bonito, me gustan. Y para este tipo de estructuras de tarjetas, la shaker viene ideal. Las voy a colocar en este salero que tiene unos orificios bastante grandes, la verdad. He puesto también unas cuantas lentejuelas pequeñitas y unas de 3 milímetros de diámetro y otras de 6 milímetros. Y listo, ya puedo pegar el marco encima y tengo la shaker terminada. Ups. Pego bien, me aseguro de que esté bien pegado por los bordes para que no se escape nada. Y ya está. Bien, ahora, desde que estoy en el grupo de scrap con materiales básicos ahorro mucho material. Así que lo que voy a hacer es aprovechar dos restos de papel en lugar de poner todo un papel decorado por el reverso. Total, esta parte central no se va a ver. Pego dos en los extremos, izquierdo y derecho, y encima ya pongo este elemento que acabo de hacer, que además va a ser sobre. Así que pongo pegamento en las pestañas, arriba abajo, y un hilo de pegamento en el centro. De modo que me va a quedar un bolsillo por el lado derecho y otro bolsillo por el lado izquierdo. Voy a poner estos globos aquí encima para que decore un poco también. Le doy un poquito de volumen con espuma adhesiva 3D. Y así queda esta página. Ya la tenemos terminada. Siguiente página. En esta página lo que voy a hacer es utilizar esta cartulina de color morado que tiene 28 centímetros y medio de ancho por 14 centímetros de alto, y a 10 centímetros desde el extremo izquierdo coloco el troquel y lo paso por la máquina. Lo que hace es marcarme estos dos cachitos de arriba abajo y recorta media circunferencia en la parte central. Al doblar la solapa que queda, la forma es esta. En la parte del círculo lo que voy a poner es un elemento decorativo. Me he hecho un marco en cartulina color morado, tengo un círculo de acetato y luego he troquelado también el marco en goma eva. Por detrás colocaré un círculo en cartulina color verde lima y esta figura precortada de la colección. Haré una shaker. Así que el procedimiento ya lo sabéis. Aquí utilizo cinta de doble cara como siempre para pegar el acetato a la cartulina. Ya os lo he dicho muchas veces, pero es lo que mejor resultado me da. No se me despega cuando utilizo cinta de doble cara. Al menos hasta ahora no se me ha despegado. Nunca. He troquelado otro círculo más grande de cartulina verde porque el otro me era muy pequeñito. Le doy un poquito de volumen a la figura decorativa en la parte superior y la parte inferior va pegada a ras. Aplico un poco de movimiento de elementos de estos chiquitujos, son las estrellas.
Le voy a poner también las lentejuelas de 3 milímetros de diámetro, que me encantan estas lentejuelas tan chiquititas, son preciosas la verdad. Y luego, para dar un poquito de color, porque estas lentejuelas pequeñas las tengo solamente en color, bueno, en color no, transparentes, le voy a poner aquí unas cuantas de color que son un poco más grandes, de 6 milímetros. Tengo que comprarme estas pequeñitas en más colores, las recomiendo, son muy bonitas. Y ahora sí, pego la goma eva, el círculo este con el marco, encima. Elemento decorativo terminado. Mientras seca, lo que voy a hacer es recortar una franjita del papel decorado, bueno, aprovechar en realidad este resto que ya tengo para completar el ancho que me hace falta para cubrir la hoja del álbum. Porque al doblar la solapa, que eran 10 centímetros menos, tengo 18 centímetros y medio solamente, y como tengo que completar hasta los 22 y medio, me faltan 4 centímetros, que es poco más o menos lo que he recortado aquí. 4 centímetros y medio más por 14 de alto. Me ayudo con la tabla de corte, con las líneas marcadas en la tabla de corte para alinear, y pego la parte de cartulina morada sobre el papel decorado. Ahora sí ya tengo el ancho que necesito, el ancho total, 22 centímetros y medio. Esto ya secado, voy a pegarlo aquí en esta zona. Me aseguro de que la solapa levanta, que no entorpece para nada el movimiento de la solapa, y lo pego. Como he venido haciendo anteriormente, he troquelado las dos esquinas de la solapa con la corner jumper modelo scallop, y en esta zona voy a pegar este rectángulo en cartulina color verde que tiene un pespunte, un falso cosido en todo el contorno. Voy a decorar con etiquetas y con die cuts de la colección, y una vez que los tengo más o menos posicionados donde quiero que queden, pegaré el rectángulo encima, que ya lo tengo preparado con cinta de doble cara. Lo coloco y presiono para que quede pegado. Aquí arriba voy a poner este rectángulo que le he puesto pestañas por detrás para que sea un pequeño bolsillito en esta cartulina de color morado. Y voy alternando colores y creando contrastes. Dejo secar, y ahora lo que voy a hacer es pegar el imán para que la solapa no se levante en el momento de girar la página. Lo de siempre, antes de pegar la hoja decorada o lo que sea a la estructura, al álbum, coloco los imanes. Esto siempre antes, para luego no tener problemas y tener que hacer chapuzas. Borro todas las marcas de lápiz que me he hecho anteriormente. Después de haber puesto el imán, cubro con otro rectángulo de cartulina color verde exactamente igual a la de la parte frontal. Luego giro toda la hoja, suelto el imán, y donde se queda adherido es ahí donde tengo que fijarlo con cinta de doble cara. Lo sujeto. Y ya la tenemos. Ahora sí, en esta parte del lado derecho voy a poner algún elemento, alguna estructura, que es este rectángulo que tiene una solapa y a la vez es un bolsillo. Un bolsillo al que podré meter cosas por el lado izquierdo, por su lado izquierdo. Lo pego ahí. Las dimensiones exactas no os las doy en este caso porque son restos que me van sobrando de las cosas que voy recortando, e intento aprovecharlo siempre en medida de lo posible, en todo el álbum. Siguiendo con el juego de formas geométricas y aprovechando que tengo por ahí un imán, para sujetar esta pequeña solapa voy a poner aquí un círculo, y el imán no me queda totalmente centrado porque estoy aprovechando en realidad el imán que está por el reverso
pero no pasa nada porque sujeta perfectamente. Una vez que ya tengo el imán pegado al círculo, voy a cubrir con otro círculo exactamente del mismo tamaño, que lo pego ahí. Un elemento decorativo por ahí. Le doy forma de tag a esta etiqueta. Y ya está, lista para pegar al álbum. Siguiente página. Este elemento es prácticamente la misma idea que el elemento decorativo anterior. Lo que pasa es que es un poco más estrecho y el troquel que voy a utilizar es un poco más pequeño. Os repito que el troquel no es necesario, se puede hacer con materiales básicos sin ningún problema. Y bueno, si queréis que os dé las dimensiones exactas, es un rectángulo de 29 centímetros y medio de ancho por 8 centímetros de alto. Y la solapa tiene un ancho de 10 centímetros. Pero esas dimensiones las consigo una vez que aplico estos dos rectángulos de cartulina color verde. Es un añadido para conseguir esas dimensiones, porque en realidad lo que estaba haciendo es aprovechar el rectángulo de cartulina color morado, que es mucho más corto, pero como veis la solapa me quedaba muy pequeñita. Entonces por eso es que le hago este agregado en cartulina color verde y además le da el toque de contraste que era necesario. Antes de pegar del todo esta cartulina de color verde del reverso, coloco el imán y ahora sí ya pego. Voy a ponerle por aquí un añadido de cartulina verde con el borde troquelado, con la troqueladora que ya os he mostrado antes. Y para decorar y cubrir un poco el bulto este que hace el imán, voy a poner esta figura precortada de la colección, Little Girl. Luego, para hacer contraste, voy a colocar este círculo festoneado por detrás del morado. Troquelo las dos esquinas con la corner jumper. Por detrás he puesto estas pestañas en 3 de los lados para que sea un bolsillo. Además de elemento decorativo, pues será un bolsillo. Y decoro con este círculo en papel decorado, valga la redundancia. Podría poner otro tipo de decoración, incluso una shaker, sí. Pero como en la página anterior ya hay una shaker, pues tampoco quiero ser muy repetitiva. Coloco el die cut, suelto el imán por detrás, lo aseguro y ya está lista la hoja para pegarla al álbum. En esta siguiente página os voy a mostrar cómo hice este elemento decorativo, pero en realidad la explicación de la estructura os la doy en la página siguiente.
Para decorar la página 15 voy a aprovechar este die cut y voy a hacer una shaker, así que yo creo que la figura que mejor encaja es el recortable que viene en el reverso de la página de presentación de la colección. El procedimiento de la shaker ya no os lo cuento porque ya lo sabéis de memoria. Bueno, la única diferencia que he hecho aquí es que en lugar de pegar el acetato directamente, le he dado primero volumen, porque no quiero que quede pegado a ras del die cut. Doy volumen, pego el acetato, más o menos recorto la forma que necesito, el tamaño que necesito de acetato. Lo pego ahí. ¿Veis? Queda una separación entre el die cut y el acetato, que es lo que quiero conseguir. Y luego, una vez que he pegado el acetato, coloco nuevamente espuma adhesiva 3D. Ahora sí ya puedo hacer la shaker. Pongo todos los elementos estos de siempre que van ahí dentro de la shaker. Estrellitas, lentejuelas. Con mucho cuidado voy a pegar esto por encima. Me aseguro de que estén todos los bordes bien pegados. Y ya tenemos el elemento decorativo terminado. Ahora por debajo voy a crear una estructura de estas deslizables. Para esta estructura he cogido un rectángulo en cartulina color morado de 28 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto. Y marco transversalmente al ancho líneas de doblez a 9 centímetros, 18 y 27. Pliego por esas líneas que he marcado, por esas líneas de doblez. De esta forma, si veis que no cierra bien, pues se recorta un poco los bordes. Y luego voy a utilizar esta bolsa plástica, que es la que normalmente usamos para enviar los ATCs. Estas bolsas plásticas que no estiran, que no ceden al estirarlas. Esta que voy a usar está un poco justa, pero me vale perfectamente porque tiene que montar ligeramente un lado sobre el otro. Entonces la coloco de esta forma, abrazando la cartulina, le pongo cinta de doble cara en uno de los extremos y pego el otro por encima. Compruebo que el plástico gira alrededor de la cartulina sin ninguna dificultad. Luego aparte he cortado estos dos rectángulos en cartulina morada. Le troquelo las esquinas con la corner jumper y los dejo aparcados de momento. Y ahora voy a colocar cinta de doble cara aquí encima de la junta, de la unión. Y allí es donde voy a pegar este primer rectángulo que tiene 9 centímetros de ancho por 13,5 de alto. En el otro extremo y por el reverso coloco cinta de doble cara nuevamente y pego el otro rectángulo de esta forma. Voy a matar dos pájaros de un tiro y pongo ya pegamento a esta pestaña, de modo que en el momento que doble quede todo pegado. Y ya está la estructura terminada. Me aseguro de que funciona, tiro de ambos tiradores a la vez y desliza. Decoro con los recortables de la colección. Esta etiqueta de Baby Girl me viene bien para poner debajo de la shaker. Lo pego con pegamento. Antes de pegar la shaker voy a pegar la estructura a la hoja decorada. Y la shaker irá ahí, la pegaré luego, cuando ya esté pegada la hoja al álbum. Y acá al lado izquierdo
he utilizado el troquel que utilicé para una página anterior para para recortar esta figura, pero como era muy largo, es muy grande, lo que he hecho es recortarlo un poco. De modo que ya tiene la altura que me hace falta para esta hoja. La pego, dejando libre la zona de las esquinas para que luego pueda entrar la foto, que no quede pegado eso. ¿Cómo vais? ¿Aguantáis un poquito más o ya es suficiente? Yo creo que ya es suficiente por hoy. La semana que viene terminamos con este álbum. Nos terminó de mostrar cómo he hecho el álbum y además la decoración de la portada, que aunque sencilla, tiene alguna que otra cosita que yo creo que os puede interesar. Pues nada, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar ahí, por ver el vídeo, por apoyarme. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis compartir, me ayudáis mucho compartiendo los vídeos. A cuanto más gente lleguemos, muchísimo mejor. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Fábrica de Koru. Gracias a todos. Hasta la próxima.